a esta Eucaristía dominical, el Señor está ansioso por llegar a sus corazones y transformar sus vidas, pero solo hace falta algo, y es que nos podamos reconciliar con Él, podamos abrirle el corazón a Dios y podamos dejarnos amar por ese amor infinito que se manifiesta en cada sacramento y en cada Eucaristía. Por eso, hoy en esta Eucaristía, no te duermas. Concéntrate en este encuentro vivo con el Señor. Sé parte de Él, que no seas solamente un simple espectador, sino que vivas cada palabra que te proclamamos y cada misterio que se manifiesta por medio del pan y el vino, que se consagran en cuerpo, sangre y divinidad del Señor. Hoy en esta Eucaristía vamos a tener presente como intenciones por Jacqueline Hernández Diego, a 4 años de fallecimiento este 15 de septiembre. Vamos a pedir por el alma de Jacqueline Hernández. También vamos a pedir por María León, que está enferma en New York, para que el Señor le conceda la salud. También pedimos por el eterno descanso de la niña de Keila Ábalos Camacho, que el día martes cumple su primer año de fallecida. Pidámosle al Señor para que la reciba en su santo cielo. Y también vamos a pedir por los hermanos, los esposos Prats, que hoy cumplen 52 años de aniversario de casados. Tanto tiempo, ¿verdad? Seguro que sí. Es cruz, dice el hermano. Bueno, de todo un poco. En la vida de nuestra realidad eso pasa. No todo es gracia, no todo es bondad. También hay lucha constante que tenemos que enfrentar entre nosotros. Vamos a pedir por ello para que el Señor bendiga su matrimonio y también por sus familias. También vamos a tener como intenciones principales por los siguientes difuntos: por Carmen de Terán, por Ermelinda Chauca, por Celia Sol de Quiñones, por Vicente Artiga y por Ciro Olivares, para que el Señor lo reciba en su santo cielo. Y también por una conversión especial vamos a pedir también para que el Señor le conceda sanar heridas, y por la salud y pronta recuperación de Anselmo Ábalos, para que el Señor le conceda la salud necesaria. Queridos hermanos, antes de participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Antes de poder escuchar la palabra de Dios, vamos a traer a los niños que han iniciado su primer día de catequesis, por favor, los niños que vienen para bendecirlos en este momento. Aquí pónganse. Yo sé de que algunos se van a colar también aquí, pero no hay ningún problema. Hoy estos niños han iniciado una larga jornada, hermanos, y es la catequesis de este año. Vamos a pedir por ellos y vamos a pedir para que sus mentes y sus corazones les iluminen. Aquí póngase en este lado. Oremos. Señor Dios nuestro, que de la boca de los niños has sacado la alabanza de tu nombre, mira con bondad a estos niños que la fe de la Iglesia encomienda a tu providencia. Que así como tu Hijo nacido de la Virgen, al recibir con agrado a los niños,
los abrazaba y los bendecía y nos los puso como ejemplo. Así también, Padre, derrama sobre ellos, sobre sus mentes y sus corazones, tu bendición, para que cuando ellos lleguen a gracia y estatura, puedan crecer en tu amor y en tu paz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy se me olvidó el agua, así es que se pueden ir ahora. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y le metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al verlo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido.
Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hoy en esta liturgia que estamos celebrando, las lecturas de este domingo son muy claras. Pero es tan difícil poder hablar del tema, y estamos hablando del tema del perdón. El perdón es algo que realmente a nosotros casi no existe en nuestra realidad de moda. Lo que existe en nuestro medio es odiarnos, pelearnos, vengarnos, ser indiferentes, ser injustos. Ese es el mundo en el cual vivimos. Por eso hay guerras, hay discordias, y hasta la misma naturaleza se revela contra nosotros, porque nosotros ya ni podemos ni siquiera apreciar lo que Dios lo que creó por amor y lo hizo perfecto en un principio. Por eso, si el odio existe en el corazón humano, existe también ese ambiente nocivo, y como dice el mismo Pablo en un momento determinado en una de sus cartas, va a decir: la naturaleza gime, la naturaleza reacciona. Cuando hay odio y rencor, comienzan a haber ese tipo también de efectos, no solamente en el corazón del ser humano, en su realidad, sino también en la propia naturaleza, como lo que hemos experimentado durante estos días y en estas últimas semanas, ¿no? Los terremotos, los diluvios, los tornados, lo que haya sucedido. La misma naturaleza está gimiendo. ¿Por qué razón? Porque está reinando el odio en el ser humano. Y si reina el odio en el ser humano, también la misma naturaleza va a reaccionar. ¿Por qué razón? Porque el mismo hombre, si no aprecia lo perfecto, la imagen de Dios que hizo, que es tu hermano, tu amigo, tu ser querido, si no aprecias eso, no vas a apreciar tampoco lo que esté alrededor, y vas a destruir lo que esté a tu paso, igual como el agua o el huracán que viene destruyendo todo a su paso y deja estragos y deja incertidumbre en la misma realidad en la cual vivimos. El ser humano es así también, hermanos, porque está de moda más que todo vivir en el pecado, vivir en el mal. Y eso sinceramente es muy complicado cuando alguien te dice: debes de perdonar de corazón, como la palabra de Dios nos los acaba de decir. Cuando nos dicen: reconcíliate con tu hermano, eso nos duele que alguien nos diga eso, sabiendo de que nosotros estamos aferrados en el resentimiento empedernido que hay en nuestro corazón. Nos duele cuando alguien nos dice: tienes que aceptar al otro tal y como es. Pero si me odia, ¿y cómo lo puedo aceptar así como es? O sea, pero tú no puedes devolver mal por mal, porque entonces estamos volviendo a la antigua alianza, estamos volviendo al Antiguo Testamento, donde se daba a conocer un tipo de reglamento como la ley del talión, que tanto tú me pegas, yo te tengo que pegar. Y así sucesivamente existía esa situación, y que es una realidad bíblica en la cual antes así sucedía, ¿no? Si alguien me robaba, yo tenía que irle a robar a él también. Cuando tantas veces aquella persona me odiaba, yo tenía que odiarla tantas veces, tenía que vengarme de aquel daño que me había hecho. Pero lo que sucedía es de que lo que hacían es acrecentar más el problema en vez de poderlo solucionar. Porque sinceramente sí atemorizaba el corazón de volver a hacer lo mismo, como por ejemplo en nuestras civilizaciones, por ejemplo,
nuestras civilizaciones como los aztecas y los mayas, que son para los incas, también tenían sus propios reglamentos para aquellos que hacían el mal. Había un reglamento de castigo. Y una de las cosas que me llamaba la atención, no sé si ustedes se recuerdan, cuando nos enseñaron a hablar de la historia de nuestras civilizaciones, en una de las civilizaciones, no sé si de los mayas o de los aztecas, dicen que cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien criticaba al hermano, hacía un chisme o le levantaba falso testimonio a su hermano, dicen que lo ponían, no me recuerdo muy bien, pero lo ponían en la plaza, a esa persona chismosa, la ponían en la plaza y el verdugo lo que hacía es de que le cortaba la lengua para que ya no volviera a hablar mal del hermano. Imagínense si esta ley existiera hoy en este día, hermanos, pues no tendríamos, todos estuviéramos mudos, porque ya nos hubieran cortado la lengua por ser chismosos, por destruirle la dignidad al hermano en vez de edificarle. Vean cómo antes en esas civilizaciones existía esa situación de reglamento riguroso, que de una u otra manera, yo no sé si lo resolvían o no, pero esas eran leyes drásticas, cruentas, que de una u otra manera eran capaces de poder hacer al pueblo o a la misma realidad de la civilización tener un santo temor, diría yo, o por miedo de que realmente le podrían volar la lengua o alguien que robaba, solo se verificaban cuál era la mano en la cual había tomado aquella cosa y le cortaban la mano. Imagínense, todos estuviéramos sin manos. ¿Por qué? Porque sinceramente esa era una ley que, a pesar de que pasó, a pesar de que realmente ya son miles de años que han pasado con esta realidad, se vuelve a extender en nuestra propia realidad. O sea, es más fácil odiar que poder perdonar. ¿Y saben por qué hay veces ustedes y yo comenzamos a tener dificultades para sanar heridas? Porque en vez de poder ir sanando, vamos acumulando resentimientos, y cuando ya viene el Padre nos dice: ay, Padre, es que yo no puedo perdonar a ese hermano, es que lo que hizo no tiene nombre y jamás lo voy a perdonar. Pero si vienes al confesionario, que el sacerdote te absuelva del pecado por la misericordia de Dios. O sea, ¿cómo puede ser eso de que usted viene al confesionario a pedirle perdón al Señor por el pecado, pero sigue? O sea, estamos hablando de la misma historia, sigue la misma historia de siempre. El Señor te ha perdonado los pecados y al rato estás estrangulando a tu hermano, al rato estás destruyendo la dignidad a tu hermano, lo estás llevando a la destrucción y lo estás llevando a que realmente, sinceramente, no eres perfecto para poder acusar a tu hermano. El único perfecto es solamente Dios, porque Él no se equivoca. El que se equivoca es el ser humano, porque Él está en este mundo para poder enderezar verdaderamente los caminos en los cuales debemos de dar un camino de justicia, de rectitud y de sinceridad de corazón. Por eso, ¿qué es lo que pasa cuando tú realmente te cuesta y hasta lloras, hasta te sientes mal, cuando en realidad sientes esas heridas? Es porque realmente no has perdonado, y es inútil que realmente vengas al confesionario y pidas perdón y siempre hay un resentimiento en tu corazón. Sana esa herida, porque entonces lo mismo va a suceder. Vas a estar en la misma realidad y vas a estar en ese círculo vacío, en esa realidad existencial que de una u otra manera, de un momento a otro vas a decir: bueno, pues mi vida no tiene sentido, ¿no? Aquí no sirvo para nada, aquí estorbo, aquí no hay lugar para mí. Aquí en realidad yo tendría que estar en otro lugar. Bueno, ¿y el otro lugar cuál es? Si en realidad es el único en el cual Dios puede sanar tu corazón. Comienza, pero es que es difícil, Padre, perdonar. Bueno, pero comienza ya. Porque si no comienzas ahora, no vas a ser capaz de poder transmitir la alegría evangélica que el Señor te pide y te transmite en cada Eucaristía. Tienes que perdonar. Me recuerdo, y yo creo que alguna vez yo les conté esta experiencia, de que me recuerdo cuando yo estaba en el seminario,
en el seminario, y lo que pasaba era de que las relaciones que vivimos entre nosotros como candidatos al sacerdocio, no crean que todo es bonito, y cuando vemos a los seminaristas llenos de paz y amor y de alegría, pensamos de que en el seminario no tienen problemas. Nosotros teníamos problemas entre nosotros mismos, había odio y rencor entre nosotros mismos, era algo normal que sucedía, pero una de las personajes que más molestaban en el seminario era mi persona, y me molestaban porque yo era una persona muy pasiva. No es porque sea una persona peleonera, hermanos, y chismosa. No, era una persona muy compasiva, era una persona muy pasiva. Y si en algún momento en el YouTube lo ve alguno de mis compañeros, espero que no me diga que sea mentiroso, porque en realidad es cierto. Yo era una persona pasiva, nunca, e incluso por eso le decía yo a Efraín que casi no acostumbraba ni a mis compañeros de decirles el sobrenombre. Yo les decía el nombre y es porque de repente ellos querían tratar de decirme un sobrenombre a mí. Les decía yo, pero yo nunca bromeo contigo con un sobrenombre. ¿Por qué me dices así? Dime por mi nombre. Era una persona muy astuta con esta realidad. ¿Y qué es lo que pasaba cuando alguien me molestaba? Algunos compañeros me decían, es que, mira, Jaime, es que dale un golpe para que te deje de molestar, ¿no? Es que todo el tiempo te está molestando, siempre te está haciendo situaciones que de una u otra manera incomodan, y tú siempre eres una persona que no dices nada. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque decía yo, si en realidad yo me enojo, pues yo sinceramente voy a consentir el enojo en mi corazón. No tiene sentido de que yo me enoje de por gusto, y además eso me puede llevar a la tristeza, y creo que no tiene sentido. Y cuando en realidad alguien me dañaba y yo en ese momento sentí esa ira y ese rencor con aquel hermano, me pasaba rápidamente, y lo que hacía era que decía yo, bueno, si esta persona me hizo este daño, digo yo, si me enojo con él, voy a tener la venganza. Pero si no me enojo con él, yo sé que aunque sea en lo más desgraciado, lo voy a buscar. Entonces, mejor me quedo con la segunda opción. Me quedo con el dolor, pero también yo sé de que algún momento determinado yo lo voy a buscar, y entonces, si yo estoy enojado y injuriado con él, voy a venir con la cola entre las patas pidiéndole alguna cosa o avergonzado por algún favor que me puede hacer. Mejor quedo las cosas así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento yo sentía como que en realidad no estaba acumulando lo que es el odio y el rencor con mi hermano y desahogándome con la venganza o reclamándole a la otra persona, sino que en realidad lo que hacía era, como les decía yo el viernes pasado, todo lo guardaba en mi corazón. Todo lo guardaba en mi corazón, y por eso el mismo seminario tenía una imagen mía, que yo era una persona muy pasiva, no andaba metiéndome en problemas con los compañeros, era una persona que de una u otra manera era bien intencionada. No es porque me quiera jactar, pero era la forma, era mi política, mi ideología de poder, en este caso, cómo tratar a los demás, porque si en realidad yo guardaba un resentimiento, un odio con aquel hermano, los aceptaba tal y como es. Pero cuando usted comienza a acumular todo ese tipo de basura en su corazón, cuando ya le dicen de que debe de perdonar, se le hace muy difícil, porque en realidad ha acumulado tanto vicio, tanto antivalor en su interior, que es muy difícil poder perdonar, y tiene que comenzar a ver cómo hace para poder salir de esa situación que lo acalla como un cáncer que está en su interior, en su propio corazón. Por eso es necesario de que tú y yo comencemos a hacer un paro a nuestras vidas. En vez de odiar, ¿por qué no oramos por el hermano? En vez de odiar, ¿por qué no aceptamos al hermano a pesar de que me peló la cara, verdad? A pesar de que me puso rojo en frente de la gente, me gritó que era un hipócrita, me gritó esto y lo demás y no conoce mi vida. A pesar de eso, yo lo perdono. En ese momento tú eres una persona astuta, porque no estás acumulando rencor ni odio con el hermano.
sino que estás tratando de ser misericordioso con tu hermano. Estás tratando de ser la diferencia en tu vida. Por eso, en el sentido de lo que realmente vivimos en este ritmo de la vida, en este ritmo de la realidad en la cual estamos, hay veces de que lo que reina es el odio y por eso todos estamos contaminados. Es que, sinceramente, podríamos hacer la prueba si quieren. Hagamos la prueba. Apostémosle ahora a la gracia y al perdón hoy en esta misa. ¿Alguien de ustedes tiene el valor ahorita de reconciliarse con el enemigo que tiene aquí en la misa ahorita? ¿Verdad que no? Levántese y diga: yo, Padre, yo me reconcilio con aquel hermano que ya hace años estoy enojado con él y que estamos enojados con él. No tienen el valor. No tienen el valor. Es que, Padre, en público me da un poco de... me tiemblan los pantalones. Bueno, es que es así. ¿Cómo es de que realmente es fácil para pecar, pero cuando ya se trata de reconciliarse le tiemblan los pantalones? Tiene que ser sincero de que realmente es la forma de cómo contrarrestar el odio y el rencor que hay en su corazón, y así va a sentir una paz interior que de una u otra manera ni el mundo mismo le va a quitar. Esa felicidad que va a sentir, esa situación que vive usted, esa enfermedad que vive no es una enfermedad que de una u otra forma le esté quitando la salud, sino la salud espiritual. ¿Por qué creen de que hay veces hay muchas personas que realmente viven con situaciones vergonzosas en su vida personal? ¿Por qué hay personas que siempre sufren? Porque en realidad hay veces de que hay algo que no es solamente una enfermedad material, sino una enfermedad interior que le está carcomiendo su corazón. Y hay veces usted dice: pero es que no me explico. Veamos el pasado, retornemos al pasado y veamos cuánto hemos hecho daño al hermano y cuánto hemos hecho y hemos destruido la dignidad del otro. Hagamos un recuento de nuestras vidas. Por eso, cuando alguien te ofende, no te enojes. No te enojes, acéptelo tal y como es. Porque si tú te enojas, tienes dos costos. Te enojas y adquieres una enfermedad nerviosa o pierdes la gracia de Dios. Eso es lo que pasa. Cuando tú te enojas, te alejas de Dios o adquieres una enfermedad nerviosa. Una enfermedad nerviosa quiere decir que comienzas ya a ser eléctrico, ¿no? Ya comienzas a ser una persona que de una u otra manera adquieres un trauma, porque en realidad nadie me quiere, todos me odian. Por eso, ¿se recuerdan de esa canción, verdad? ¿Se recuerdan de esa canción, verdad? No. Siéntate que en realidad tú eres importante, tú eres valioso ante los ojos de Dios. Y a pesar de las regadas que hayas hecho en tu vida, hermano, a pesar de las situaciones pecaminosas que hayas vivido, el Señor así te ama, así te quiere y te acepta tal y como eres. Él es un Dios que siempre te va a perdonar. Haz lo mismo con tu hermano y verás qué bueno es el Señor, como dice la alabanza. Y verás que el Señor hará algo por ti. Pero cuando comenzamos a acumular esos sentimientos encontrados, digamos así, cuando comenzamos a acumular ese tipo de odio, de rencor en nuestras vidas, la vida se vuelve más pesada, más lenta, más difícil de vivirla. Y en realidad ya comenzamos a etiquetar a todo el mundo y decimos de que este hermano es un hermano retrógrada, es un hermano que es un ogro, que solamente... Hermanos, no etiquetemos a los demás, aceptémoslos tales como son. Ustedes me aceptan tal y como soy yo los acepto tal y como son ustedes. Y no los juzgo por sus pecados, sino que lo que valoro es tu dignidad, tu elección que Dios ha hecho por ti, de que tú estés verdaderamente viviendo esta misma realidad de fe, esta misma realidad de amor, esta misma realidad de fraternidad en la Eucaristía. Acéptate tal y como sos,
porque ahí es donde vienen las situaciones acumulativas de aquellas situaciones que hemos vivido, tal y como hemos experimentado en nuestras vidas, y siempre tenemos esa mala costumbre de vivir del pasado, y cuando vivimos del pasado nos dañamos más en vez de buscar una realidad de sanar las heridas, de poder ir a un retiro como el que ha anunciado el hermano Ricardo ahí. Debería de ir, hermano, porque usted tiene tantas cargas que ya no aguanta con usted mismo. Miren, por eso yo ando bien sedita, porque yo no tengo verdaderamente rencor con nadie. Si alguien tiene rencor conmigo, que se reconcilie ahorita, hermano. Venga. Si alguien tiene odio conmigo, venga, aquí estoy para servirle. Si no, allá o en el confesionario me lo dice para que nadie lo vea. Usted decide. Pero en realidad yo, en este caso, por eso digo, tengo una conciencia tranquila, porque en realidad trato de buscarle buscarle las cosas buenas de la vida al ser humano. Y las cosas buenas es decirle, bueno, este hermano es un cascarrabia, ¿verdad? Pero lo voy a tratar de esta manera. Voy a ver que este hermano es un poco una persona muy irónica. Voy a tratarla de otra manera. Nunca pierdo el respeto a aquella persona a pesar de la realidad que vive y en la realidad en la cual está. Y no por eso lo desacredito de que es un aquí, un tal por cual, que es aquí, que es allá, sino que lo único que hago es que le digo, hermano, usted es importante, venga. Hermano, usted tiene que concientizar su vida en una vida como el mismo Dios lo da a conocer en su propia realidad. Nos da a entender de que todo tiene que ser blanco o negro, pero no puede ser de una manera mediocre. Tenemos que vivir una vida perfecta, y una vida perfecta yo sé de que no la vamos a lograr de la noche a la mañana, pero estamos tratando de buscar la santidad, ¿no? Estamos tratando de no perder el ritmo de Dios. Por eso hay veces de que nosotros andamos justificando todo para poder nosotros tener nuestras cosas a nuestra propia conveniencia. Y esa es la pregunta que le hace Pedro a Jesús. Pedro, sinceramente, cuando hace la pregunta, le da a entender al Señor de que cuántas veces hay que perdonar. Y entonces le dice Pedro, hasta 7 veces, porque en realidad en la ley judía habían ese tipo de cosas que realmente era como un tipo de reglamento en la realidad del pueblo judío. Y es que, por ejemplo, cuando una mujer caía en el adulterio, lo que hacían es que se le perdonaba una vez, pero ya después ya no se le perdonaba. Al hermano se le perdonaban 5 veces. Y por eso, sinceramente, la pregunta que hace Pedro es algo lógico, porque él vivía en una realidad así, en un reglamento, en unas leyes jurídicas así en el pueblo. Y entonces Jesús viene, aunque ya en el Antiguo Testamento, con la lectura que hemos escuchado, dice la palabra de Dios de que ya se vislumbra el perdón en el libro de Sirácides, donde se da a conocer la realidad del juicio de Dios. Por eso se puede hablar también de una realidad escatológica o en una realidad de juicio de Dios, cuando el mismo Jesús habla al final con respecto a la anécdota o a la parábola que ha dado a conocer en el Evangelio. Pero Jesús le responde al mismo Pedro, yo no te digo que perdones 7 veces, sino que perdones 70 veces 7. ¿Y qué significaba el perdonar 70 veces 7? Significaba que hay que perdonar siempre, siempre tenemos que perdonar. Aunque nos duela en el corazón, pero es la forma de cómo podemos desecharnos de esa enfermedad que alguno de ustedes ha acumulado en sus vidas y que no ha podido perdonar, y por eso vive esas incertidumbres, esos traumas, esa situación que aquel hermano no lo puede ver ni en pintura. Así sucede cuando tú acumulas el pecado y no acumulas la gracia. La gracia es la que debes de asimilar en esta vida, porque como estamos en un mundo en el cual tenemos que vivir en el ritmo del mundo, lo que pasa es que comenzamos a dejarnos contaminar con el mundo. La venganza, como se recuerdan ustedes del programa de Chespirito, ¿no va? ¿Sí o no? ¿Se recuerdan qué es lo que decía el Chavo del 8? ¿Qué decía? La venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena. Es que ustedes solo ven el programa de televisión, pero nunca se fijan en las frases edificadoras del programa, ¿no?
La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Por eso, en vez de vengarnos, mejor oremos por el hermano. Pidámosle perdón al hermano. Si tú no tienes valor de pedirle perdón, ay padre, pero es que yo una vez fui a pedirle perdón y no me perdonó. Pues al menos usted hizo el intento de reconciliarse con el hermano. Déjelo con el pecado y usted ha salido de su responsabilidad. Por eso ya queda su conciencia tranquila cuando usted buscó la reconciliación con su hermano y él se negó y dijo que no iba a perdonarle porque lo que le había hecho era un daño irreversible. Ahora usted tiene que saber de que el perdón es lo que debe de haber para poder edificar lo que es nuestras vidas de fe y nuestras relaciones interpersonales. Les digo, a dónde en realidad hay veces cuesta perdonar, es cuando nosotros vivimos, por ejemplo, en un matrimonio. Los matrimonios son los que hay veces están propensos a vivir el odio para siempre. Entre los hermanos también se vive el odio para siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Los matrimonios, cuando alguien de los dos cayó en la infidelidad, dice, bueno, nos separamos, me fallaste y no te perdono lo que hiciste, pero sí viene al confesionario a que le pida perdón el Señor, a que le perdone sus pecados el Señor. No tiene lógica. Tenemos que ser conscientes de que si Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar también, pero nos hemos mal acostumbrado en este ritmo de la vida, de que realmente quieren que nosotros queremos que nos toleren, pero nosotros no queremos tolerar el defecto del hermano ni ayudarlo. Y si el hermano, aquel que realmente está viviendo una situación desagradable y es mi enemigo, más lo destruyo y más le destruyo la dignidad y lo hundo más en la situación en la que está viviendo en vez de ayudarle y tenderle la mano. Qué bueno cuando en realidad nosotros comenzamos a sanar heridas y comenzamos a darnos cuenta de que lo que estamos haciendo con nuestras acciones no es evangélico, sino que es contra de la voluntad de Dios. Qué difícil es eso. Qué difícil cuando tú en realidad en vez de construir un mundo nuevo, lo que haces es destruirlo. Y por eso comienzan a haber ese tipo de discordias, comienzan a haber ese tipo de odios, de rencor por alguna situación, como por ejemplo la situación de las herencias. Comenzamos a pelear por el dinero, por lo material, comenzamos a pelear por un puesto en la iglesia o en la sociedad, comenzamos a pelear y a odiarnos con los demás porque queremos ser los más bonitos de la película, ¿no? Queremos ser la mamá de Tarzán, ¿verdad? No sé si tuvo mamá Tarzán, hermanos. Pero queremos ser aquellos que nos vean, que seamos los que somos los más sabiondos. No, hermanos, no busquemos eso porque eso es una enfermedad. Tenemos que buscar que nos reconozcan de que somos bien intencionados y que de repente algún hermano le dice, hermano, usted puede ser el padrino de mi hijo. Qué bonito que nos digan así, hermano, porque en la comunidad estamos dando un buen testimonio evangélico. Y qué bonito que nos reconozcan, no porque tengamos dinero para que la persona nos busque para ser padrino, sino que nos busque porque nuestra moral, nuestro testimonio de vida es tan completo que de una u otra forma nos lleva a que las personas se conmuevan con nosotros, a poder confiar en sus hijos, a poder confiar de que nosotros podamos ayudarle en la fe de aquellos semejantes que nos han dado a conocer y que nos han, en este caso, confiado tanto en la realidad en la cual vivimos como también en la realidad familiar. Por eso, queridos hermanos, ya no me voy a tardar mucho, porque algunos ya se están durmiendo. Seamos verdaderamente astutos con la realidad que Jesús nos pide hoy en este evangelio. Que siempre hay que perdonar hasta que nos duela. No importa, porque si tú no perdonas, comienzas a acumular ese daño irreversible que de un momento a otro no vas a poder sanar por sí solo, sino con la misericordia y la gracia de Dios. Por eso, comienza a aceptar tal y como es el hermano. No lo odies, mejor ámalo, ora por él. Y si está pecando, repréndelo. Y si no puedes reprenderlo, pues ora para su conversión y que se dé cuenta del pecado que está cometiendo y el mal testimonio que está dando. Comencemos a ser conscientes de que aquí en este mundo nadie es perfecto y nos vamos a equivocar. Tú y yo nos vamos a equivocar, pero no por eso tenemos que tener esa
esa manía, esa malicia de poder nosotros mismos, el poder extropiar la dignidad de los demás, sino que edificarla, ayudarle, porque hay veces, hay personas que en esta comunidad en la cual estamos congregados como la Encarnación, hay muchas personas que les han dañado el corazón, y hay veces que han sido personas que son de la iglesia, que han estado en algún grupo o movimiento, y que de una u otra manera han dañado sus sentimientos. En el nombre de Jesús les digo, y en el nombre de esas personas les digo, perdónennos si nosotros no hemos sido buenos referentes de fe para ustedes. Perdónennos porque tal vez no era la intención de dañar su corazón y decirles algunas palabras que tal vez usted no esperaba de nosotros. Perdónenos en nombre de la parroquia de la Encarnación, aquellos que se sienten dolidos porque el hermano lo trató mal, porque no lo ayudó cuando lo necesitaba. Perdónennos. Y así es como vamos a ayudarnos y nos vamos a del cristiano hoy en día. El perdonar tú y yo, el aceptarme tal y como soy, el que tú me aceptes y yo te acepte tal y como soy, a pesar de lo que seas. Pero lo único que te digo en el nombre de Cristo, perdónanos a nosotros, los líderes, los referentes de fe de esta parroquia. Perdónanos si te hicimos daño y hasta ahora has vuelto a la casa de Dios. Eres bienvenido. Aquí todos somos iguales, nadie es más importante que nadie, pero solo te pedimos perdón por aquellas veces ya que nadie tuvo el valor de ponerse los pantalones bien. Perdónanos, porque solo así vamos a poder sanar heridas que hay en tu corazón. Y yo sé de que algunos de ustedes están viviendo esa situación y a pesar de todo aquí están en pie de lucha, como dicen por ahí la misma realidad del grito de guerra, ¿no? En pie de batalla, aquí están a pesar de todo. Y algunos yo sé de que se han acobardado y no han venido y no han querido venir a esta iglesia porque se les ha dañado. Y en el nombre de Cristo también a aquellas personas llegará el perdón. En nombre de Cristo les digo, perdónanos por todas las cosas que no hemos dado un buen testimonio de vida, tanto aquellos que han destruido su dignidad y criticado sus esfuerzos, su presencia. Hoy en esta Eucaristía queremos tener una Eucaristía de reconciliación y de perdón para ustedes. Ave María Purísima. Queridos hermanos, pónganse de pies, vamos a profesar nuestra fe. Les pregunto, ¿renuncian a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció y fue sepultado y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Levanten su mano derecha y digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
A Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquellos que a cada uno ofrecen honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro, pues en una humanidad dividida, por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se disponga a la reconciliación. Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El cielo ha bajado la Madre de Dios, el Santo Rosario está nos mandó. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz.